Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos haciendo este video para compartir algo acerca de la Biblia a los que recién comienzan con el estudio de la misma. Y habíamos visto en el video 1 acerca de cómo está organizado más o menos la escritura. Habíamos dicho que eran dos grandes ramas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de los cuales son 39 libros por un lado y 27 por el otro. Y luego habíamos dicho que a fines de su estudio, en función de lo que tratan los libros, se organizaban así, se dividían en lo que le llamamos ley, los primeros 5 libros de la Biblia, o Pentateuco también te conocen, y después los libros históricos, poéticos, proféticos, y a su vez en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, habíamos dicho que había también una serie o se puede dividir de la misma forma, algo así como una especie de biografía de Jesucristo, los primeros 4 libros, después un libro histórico, muy histórico, de los comienzos de la iglesia en el libro de Hechos, y luego lo que le llamamos cartas, y los cuales pueden ser divididas en paulinas y generales, y hay un libro que tiene un carácter muy especial, que es el libro de Apocalipsis, y básicamente esa es la organización como podemos llegar a una comprensión general del contenido de ese gran libro al que llamamos Biblia. Habíamos dicho que Biblia era eso, un conjunto de libros. Biblia significa no un libro, sino conjunto de libros. El día de hoy quería ver si podíamos ver algo sobre estos 5 primeros libros, hacia grandes rasgos, contarles un poquito de qué trata. Bueno, en primer lugar, es parte del Antiguo Pacto, específicamente lo que llamamos ley, lo que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés. Cuando se refiere la escritura a la ley de Moisés, muy probablemente se refieren a esos 5 primeros libros. Esto es la ley. Habíamos dicho también que era el término llamado Torá, que significa instrucción más que ley. Instrucción, la instrucción divina para un pueblo especial llamado Israel. Dios escogió un pueblo y le dio su instrucción. Esa instrucción es lo que conocemos como ley o Torá o Pentateuco, en nuestro caso. Bueno, ¿qué es esto? Esto viene a ser la raíz de la fe judía y a su vez de la fe cristiana o nuestra fe. Que tenemos ahí es como si fuese que es una raíz de un árbol del cual se va a conectar un tronco. A eso le llaman los libros históricos, poéticos, proféticos, y va a haber una cepa de un árbol, ¿no? Todas las hojas, ramas, frutos, a lo cual le podemos llamar el Nuevo Pacto, la parte de todos los libros. ¿Ves? Entonces, un gran árbol, al cual yo lo entiendo así, es como el árbol de la vida. Del árbol de la vida tiene una raíz, y esa raíz se encuentra en lo que llamamos nosotros la ley o la Torá, la instrucción de Dios a un pueblo especial. Básicamente es eso. Entonces, arrancando de ahí, podemos tomar algunas ideas y decir qué es esto que tenemos en la mano, los 5 primeros libros de la ley, la Torá. Es la historia de Dios, las raíces de la historia de Dios, cómo Dios va a desarrollar la historia desde ese entonces hacia adelante.
marca los principios. Uno a veces tiene dudas respecto a qué decisión tomar, por ejemplo, o qué pensar, o cómo comportarse, o cuál es la raíz de toda esta cosa. Bueno, entonces podemos ir a la raíz de nuestra fe, que básicamente está contenida en el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, en especial Génesis, que es el comienzo de todo. Ahí están los ideales divinos. Por ejemplo, cada vez que a Jesús le preguntaban algo sobre una cuestión controversial, él iba al Génesis y respondía desde allí hacia su presente. Si a veces se tenía que topar con maestros, doctos, personas que sabían mucho sobre la ley, sobre la Torá, y él iba otra vez a la Torá y les tomaba de ahí y les contestaba. Así lo mismo hizo con el adversario que se le presentó, y bueno, que utilizó básicamente lo que está en la Torá, la instrucción de Dios. ¿Cuál es la instrucción de Dios? ¿Qué dijo Dios? Es lo que realmente importa. Entonces, para resolver dudas, principios, o tener principios de vida, podemos ir a ese lugar a dilucidar, y desde allí, con la luz que ahora tenemos nosotros en el nuevo pacto, con la luz de Jesús. Jesús es la luz, Jesús es el camino, Jesús es la vida, Él es el árbol de la vida, de lo que estoy hablando. ¿Qué va a descubrir en el Pentateuco? Las raíces de Jesús, la raíz de David. Ahí va a encontrar descrito en sus facetas, así como es en el Nuevo Pacto. Por ejemplo, el Nuevo Pacto describe, utiliza 4 libros, los 4 primeros libros, para describir a Jesús, el Jesús histórico, el Jesús que caminó, ese Jesús. Y en especial el Evangelio de Juan describe a Jesús, no solo el que pisó sobre la tierra, sino el que estaba antes, el Creador. Entonces, para entender, por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 1, va a necesitar conocer qué dice al comienzo, Génesis 1, 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, estamos hablando acerca de esto, y vemos cómo la Biblia, el Nuevo Pacto, utiliza 4 libros para describir a Jesús. Bueno, así pasa algo parecido allí en Génesis, 5 libros para describir algo sobre Cristo. Sin embargo, estaba en formato de sombra, de imágenes. Ahora, en el Nuevo Pacto tenemos la realidad misma. Entonces, desde la luz del Nuevo Pacto, vamos hacia atrás con esa luz y leemos lo que está escrito en el Antiguo Pacto. No hagamos al revés, porque vamos a terminar en confusión. Les pasó y les pasa a muchos hermanos. Por eso tenemos cartas apostólicas que nos advierten mucho sobre el peligro de volver, es decir, ir sin la luz del Nuevo Pacto, a leer y tomar otra vez los principios del Antiguo Pacto para tratar de vivir conforme al Antiguo Pacto, cuando nosotros tenemos la posibilidad de vivir las realidades y las ventajas que tiene el Nuevo Pacto. Entonces, ¿qué tenemos en el Antiguo Pacto? Los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Allí tenemos descrito la raíz de la fe cristiana. Esta raíz se describe como quien decir la raíz de este Cristo glorioso, maravilloso. Entonces, por eso digo que es la raíz de la fe. Jesús, dijimos el otro día, autor, consumador de la fe.
¿De qué trata la Biblia de fe? ¿Para qué nos sirve? Para ir creciendo en fe, creyendo más a Dios, más de su palabra, teniendo mejor luz respecto a las cuestiones de la vida, las cuestiones que son trascendentales, las cuestiones importantes están en ese libro maravilloso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Básicamente una historia de amor. Así nos quiso contar el Creador, en formato de historia, una historia de amor del Creador por un pueblo especial al que llamó Israel. Y desde allí nos planta las semillas de este amor, el amor de Dios en una sola persona llamada Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús. Ahí lo ya describió completamente. En el antiguo pacto tenemos entonces las semillas, las sombras, pequeños rayos de luz, de esperanza de ese Cristo glorioso, y en el nuevo pacto ya nos dice, aquí está, esto es lo que estaba escondido allí. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos en el Pentateuco? Una historia de amor, y en sí toda la Biblia es la historia de amor de un Dios maravilloso, un Dios de amor. Dios es amor, que ama su creación y quiere que esté con él. Ese es básicamente cómo termina ese maravilloso libro al que llamamos Biblia, conjunto de libros. Termina en una relación perfecta, armoniosa, de un pueblo que Dios salvó, que fue el objeto de amor de él y que vive para siempre con él. Esa es la historia. Entonces al comienzo tenemos ese desarrollo, ¿no?, de amor, de desamor, de reconciliación y de volver otra vez a estar todos otra vez juntos con el Creador de nuestras vidas. Entonces, en Génesis, por ejemplo, vamos a tener el relato de los comienzos de esta historia de amor, de la historia de amor. Primero van a encontrar un hombre llamado Adán. Es importante ese hombre, sí, cabeza, y por causa de él todos tenemos conocimiento primero de que hay un creador, y en segundo lugar tenemos por su causa los beneficios o defectos de esa cuestión. Y luego vino un pueblo muy especial llamado Israel, el cual Dios eligió, salvó y guió. Primero formó, ¿no?, después lo guió. Están las primeras semillas de ese pueblo allí, con un hombre llamado Abraham, y después continúa. Lo más importante de Génesis es, tenemos el comienzo de la historia de amor de este Dios por sus amados. En Éxodo vamos a encontrar al amado de Dios en esclavitud, y entonces va a encontrar a este Dios que ama a ese pueblo, salvándolo de esa esclavitud. Por eso el Éxodo va a describir la salida a un viaje con el amado Dios, el pueblo objeto del amor y Dios quien ama a ese pueblo. En tercer lugar vamos a tener el libro del Levítico, y tiene que ver con la cuestión de comunión, si quieren decirle, mientras vamos viajando. Al comienzo en Génesis entonces vimos la formación de este pueblo, cómo comienza. En Éxodo Dios los lleva a un viaje, pero este viaje no va a ser de cualquier forma. Ahí viene el Levítico, entonces le dice, quiero que sea así, yo voy a estar en el centro y ustedes van a estar a mi alrededor. Esta va a ser la forma, pero para estar a mi alrededor van a tener que formar, o va a tener que tener ciertas
cuestiones y ahí viene el asunto del Levítico a decirle cómo es el comportamiento que espera el amado Dios de sus amados. Y en el libro de Números él dice, a ver cuántos somos. Tanto somos al comenzar este viaje. Va a pasar 40 años y al final va a volver a ser de nuevo decir, a ver cuánto somos. ¿Le interesa a Dios la cantidad de sus ovejas? Le interesa. ¿Le interesa a Dios cuántas personas son salvas? Le interesa. Juan dice, vio el número de los salvados, porque Dios tiene ese número. Entonces, ahí tenemos números, censos de la salida, del pueblo escogido, del pueblo amado por Dios, y después cuando llegan a su lugar de destino. Ahí en el lugar de destino ya viene el libro de Deuteronomio, donde Moisés le va a volver a recordar todas las cosas que Dios había dicho. Pero ahora Moisés lo iba a hacer con sus propias palabras, iba a ser como una especie de resumen. Le dicen Deuteronomio por ser una repetición de la ley. Deutero es segundo y nomio ley, segunda ley sería. Pero es la repetición de la ley. Ahora es como Moisés lo había entendido. Entonces le hace recordar todas las cosas que vivieron y cómo Dios siempre fue fiel. Este Dios de amor que los ha cuidado y los ha preservado durante 40 años en un lugar inhóspito, en lugares donde no había nada. Allí tuvieron su experiencia con el amado, su primera experiencia. Entonces, esta ley habla acerca del Dios que ama y de un pueblo que es amado. Tiene su experiencia de vida con este Dios que quiere darse a conocer. En especial, la ley fue dada principalmente para Israel, eso tiene que quedarse en claro. Nosotros tomamos los principios desde la luz del nuevo pacto, no al revés. El propósito de la ley siempre va a ser este. ¿Por qué Dios le da esa instrucción? Porque quería que hagan bien las cosas. ¿Para qué? Para que les vaya bien. No, Dios no quiere otra cosa más que nos vaya bien. El cielo, ¿qué es? Es un lugar donde todo está bien. Y eso es lo que Dios quiere del ser humano. El bien de Dios para el ser humano. Eso está escrito ahí. Es toda la Biblia busca eso, busca que de alguna manera el ser humano se vuelva a Dios. Claro que esto es una obra divina. De eso vamos a estar hablando en otro tiempo. Nos vemos.